Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a la octava sesión mensual de la Asociación de Retina de Occidente. Es la octava y es la última del año. Muchas gracias por acompañarnos en todas las sesiones de este año. Para empezar, vamos a pasar a la lectura de el acta de la sesión anterior por parte de la doctora Ana González. Hola, buenas noches. El acta va a corresponder a la última sesión de la ARO porque también estuvieron intermedias la AMR y una sesión conjunta con el Colegio Mexicano. Entonces, acta de la sexta sesión del año 2024, la cual corresponde al mes de julio del 2024. La sesión comienza a las 8:34 horas. El doctor Mauricio Galván da la bienvenida a los asistentes. Comienza el coordinador de la sesión, el doctor Humberto Ruiz García, presentando a la doctora Ingrid Pita Ortiz, quien hablará sobre su experiencia clínica en el uso de faricimab. La doctora Pita comenzó hablando del estudio Tenaya, el cual evaluó a 2 años la eficacia, durabilidad y seguridad del anticuerpo faricimab, el cual inhibe el factor de crecimiento vascular endotelial A y a la angiopoyetina 2, encontrando que 78% de los pacientes con degeneración macular relacionada a la edad tratados con 4 dosis carga de faricimab lograron extenderse a cada 12 semanas. Presentó una serie de casos clínicos. El primero trató de una femenina de 85 años con baja de agudeza visual y encontrando cambios hipopigmentados y engrosamiento macular de ojo izquierdo, así como quistes interretinianos, líquido subretiniano y un despegamiento de epitelio pigmentado alto. Desde la primera sesión se observa marcada mejoría del despegamiento. Tras 3 dosis de carga en la visita de 8 semanas se observa anatómicamente resuelto. Comenta que los despegamentos de epitelio pigmentado altos tienen riesgo de ruptura post-inyección y en un análisis post-hoc se demostró menor riesgo de desgarro de EPR con faricimab. El caso 2 trató de una femenina de 83 años con hipertensión. En 2022 veía 20/40 ambos ojos y presentaba despegamientos drucenoides y alteraciones en las capas externas de la retina. Para 2024 presentó con una agudeza de 20/800 en el ojo derecho, despegamiento de epitelio pigmentado, líquido interretiniano y líquido subretiniano. El ojo izquierdo con atrofia, por lo que se aplica aflibercept en ojo derecho con mejoría parcial primaria, y después de otras 2 dosis no hubo mejoría, mostrando aparente ruptura del despegamiento del epitelio y líquido subretiniano. Se procede a cambio con faricimab y se encuentra mejoría tomográfica marcada. Sin embargo, la agudeza visual no mejoró. Caso 3, paciente diabético, ojo único, con tratamiento previo con aflibercept y historia de facovitrectomía. Actualmente visión de 20/50 con edema macular, capas de retina externa íntegras. Tras 3 dosis mensuales de aflibercept presentó mejoría parcial con agudeza visual de 20/40 y pasó a Tritan Extent con edema no central. A las 8 semanas comenzó a empeorar con agudeza visual de 20/60, por lo que se decide switch a faricimab con mejoría agudeza visual de 20/30 tras la primera dosis. Caso 4, masculino de 45 años con diabetes mellitus, hipertensión, VIH y antecedente de fotocoagulación panretiniana en ambos ojos y vitrectomía de ojo izquierdo. Se presentó con baja de agudeza visual 20/40 ojo derecho, 20/80 izquierdo y edema macular con quistes y líquido subretiniano ambos ojos. Debido a que el paciente no podía acudir en una frecuencia mensual, se optó por iniciar faricimab y tras la primera dosis se presentaba 20/25 de ojo derecho y 20/40 del izquierdo, resuelto central. 12 semanas post inyección, 20/20 ambos ojos. Finalizando los casos, la doctora Pita comentó que ella no hace dosis de carga tras switch de la molécula y en el panel de discusión se recordó que hay que realizar de manera lenta, hablando de Surdex, que hay que realizar de manera lenta el implante en pacientes vitrectomizados y recordar que los pacientes vitrectomizados se reduce la vida media al 50%. Se da por terminada la sesión a las 9:35. Queda aprobada entonces el acta. Vamos a pasar entonces a la plática del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecer a Bayer por el apoyo y voy a presentar al doctor Luis Daniel Gutiérrez. Él es egresado de oftalmología y de retina por el Hospital Nuestra Señora de la Luz. Él actualmente está trabajando para Grupo Bayer y pues nos va a hacer el favor de introducir a nuestro invitado de honor, Luis Daniel. Igual bienvenido a la asociación. Gracias, Mau. Y pues bienvenido al doctor Juan Manuel Jiménez Sierra. Creo que no necesita presentación. Es maestro de maestros, profesor adjunto del Departamento de Retina de la Asociación para Evitar la Ceguera en el Hospital Luis Sánchez Bulnes. Bienvenido, doctor. Nos va a presentar los resultados publicados de aflibercept 8 miligramos a 48 semanas, ya publicados en The Lancet, y los resultados preliminares a 2 años. Entonces, bienvenido, doctor, y gracias por estar aquí.
Bien, buenas noches. Primero, gracias por la invitación, Mauricio. Gracias, Luis Daniel, por la invitación. Para mí es un honor estar de nuevo aquí. El tema que me han pedido desarrollar es aflibercept 8 miligramos, pero veo que acaban de tener una sesión de faricimab. Entonces, este es el complemento de lo que podemos hacer en la actualidad cuando tenemos un paciente que tiene edema macular o neovascularización secundaria de degeneración macular relacionada a la edad. Bien, estos son los laboratorios con los que tengo relación, no tengo conflicto de interés. Esta sesión fue patrocinada por Bayer, entonces vamos a hablar del producto que tiene Bayer. El temario es, vamos a hablar de la evolución de la terapia antiangiogénica muy rápido. Lo que ustedes ya saben, aflibercept 2 miligramos, 10 años de resultados de aflibercept 2 miligramos. ¿Por qué aparece aflibercept 8 miligramos? La justificación que tenemos para utilizarlo, un poco de los estudios Fotón y Pulsar y un par de casos clínicos. La parte importante es que Napoleón Ferrara logra identificar, clonar y llamar al factor de crecimiento endotelial vascular en el año 1989. Y a partir de ahí se inicia esta era en la que estamos viviendo, que es la era de la terapia antiangiogénica. Pero no solo es él, mucha gente ha participado en el desarrollo de estas moléculas y de lo que vamos a hablar es de una de esas moléculas que tenemos en la actualidad. Si nos vamos un poco para atrás, entre el año 1968 y el año 2000, prácticamente estábamos limitados. Teníamos láser y cuando usábamos láser quemábamos un área central de la retina, intentábamos disminuir el edema macular diabético, intentábamos inhibir neovascularización coroidea, pero realmente el resultado no era favorable. Entre el año 2000 y 2005 aparece la terapia fotodinámica, que podíamos disminuir un poco la actividad de la neovascularización, sin embargo, normalmente no mejorábamos la agudeza visual. Y a partir del año 2005 se inicia la era de la terapia antiangiogénica ya en la práctica clínica y es una era que no ha terminado y aún no sabemos los límites. Cuando probamos al principio esta terapia antiangiogénica dijimos esto llegó para quedarse y ya llevamos prácticamente 20 años y seguimos utilizando la terapia antiangiogénica. ¿Qué ha pasado en estos años? Bueno, hemos ido utilizando diferentes moléculas y yo podría hablarles de 6 con las que hemos tenido alguna relación y algunas de ellas ya desaparecieron, ya no seguimos usándolas. Y tenemos el pegatabnib, ranibizumab, aflibercept, bevacizumab, faricimab y brolucizumab. Y hablemos de la primera que apareció, el pegatabnib. Esta molécula era un aptámero que bloqueaba únicamente una isoforma, la isoforma 165. Me tocó utilizarlo, o sea, yo tuve oportunidad de usarlo. Funcionaba casi igual que la terapia fotodinámica, era mínimo la mejoría y en el momento en que esto se empieza a lanzar, aparecen otras moléculas mejores y prácticamente se aborta. Dijimos, se obitó esta molécula. Realmente esa molécula ya no progresó. Entonces, de 6 moléculas que teníamos, pues desaparece una y nos quedamos con 5 moléculas. Después aparece la era de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales era una inmunoglobulina que cuando lo usábamos en forma completa era el bevacizumab y cuando usábamos nada más la fracción Fab de esta molécula era el ranibizumab. El ranibizumab fue la molécula que hizo que la FDA aprobara por la vía rápida la terapia antiangiogénica. Y aquí vemos cómo se partía de una inmunoglobulina, si dejábamos el anticuerpo completo era el bevacizumab y si nada más dejábamos la fracción Fab era el ranibizumab. ¿Qué obtuvimos con esto? Pues con esto obtuvimos resultados que fueron para ese tiempo formidables. Teníamos inyecciones mensuales, y esa es la parte importante de mencionar esto, tanto en el estudio ANCHOR como Marina, y esto mejoraba la visión, pero para poder mantener esa visión teníamos que seguir inyectando a los pacientes mensualmente. Era una dosis muy frecuente, era muy pesado para el paciente, pero lográbamos mejoría de la agudeza visual, comparado con lo que lográbamos con la terapia fotodinámica, que perdíamos visión, o con el placebo. Entonces, si medimos la agudeza visual de aquí hasta acá,
Es muy considerable la diferencia que existía, pero el punto que tenemos que remarcar es que era inyección mensual. Si dejábamos de inyectarlos mensualmente, esto caía. Y en esa época se habló del patrón bifásico de tratamiento. ¿Qué es ese patrón bifásico? Tanto en Anchor como en Marina, después de 3 inyecciones, lográbamos prácticamente el 85% de la mejoría que iba a tener el paciente. Pero para poderlo mantener teníamos que seguir inyectando mensualmente. ¿Qué pasaba si dejábamos de inyectar mensualmente? Decíamos, bueno, lo voy a hacer cada 3 meses después de la dosis de carga. Aquí está un ejemplo, el estudio Saylor. Mejoraba y la visión caía. No podíamos soportar cada 3 meses para que realmente mantuviéramos esa mejoría de agudeza visual. Entonces teníamos esta molécula, ranibizumab, excelente. Se empezó a utilizar también el bevacizumab, que aunque siempre fue off-label, nunca se hizo un estudio para que fuera aprobado en Estados Unidos y desafortunadamente en la mayor parte de los países no fue aprobado. Se consideró un medicamento fuera de prescripción y se sigue utilizando en muchos lugares, pero no pudimos lograr que eso se siguiera utilizando en México, a diferencia de que sí se podía seguir utilizando el ranibizumab. Entonces, eso nos elimina una molécula, el bevacizumab. La COFEPRIS emitió un dictamen en el cual decía no está autorizado para uso oftalmológico y prácticamente desde el punto de vista médico-legal lo dejó fuera de la circulación. Continuábamos usando el ranibizumab y el ranibizumab tuvo su época de oro, pero recordemos, las inyecciones tenían que ser muy frecuentes. Después aparece datos de que viene una molécula nueva, el brolucizumab, muy prometedor en los resultados de los estudios Hockey y Harrier, con mejoría de la visión importante. Esperábamos todos esta molécula. Sin embargo, cuando esta molécula prácticamente se iba a lanzar, se empiezan a reportar los casos de inflamación severa, vasculitis oclusiva, incluso baja de agudeza visual, y esto hizo que esta molécula también prácticamente quedara fuera y no la tenemos disponible en México. De manera que en ese momento nos queda el ranibizumab. Aparece poco tiempo después el aflibercept 2 miligramos. Y el aflibercept 2 miligramos es una molécula que hemos utilizado durante más de 10 años y sabemos los resultados. O sea, sabemos que funciona porque lo hemos utilizado por más de 10 años y los resultados han sido buenos. ¿Qué hace esta molécula? Esta molécula de 2 miligramos tuvo su época dorada, tanto en degeneración macular con neovascularización, en edema macular diabético, en oclusiones venosas, retinopatía diabética proliferativa, glaucoma neovascular, membranas neovasculares de cualquier otra etiología. El resultado fue bueno. Tratar y extender se pudo lograr un poco más y muchos pacientes estaban cada 8 semanas cuando empezamos a usar esta molécula. Y esto lo soporta la medicina basada en evidencias como los estudios VIVID, VISTA, el VIEW, Protocolo T y una multitud de estudios que avalaron que podíamos utilizarla y tenemos 10 años de experiencia y es una molécula probada. No tenemos que probar que sirve, sino ya está probada esa molécula. Los resultados fueron similares a los del mundo real. El perfil de seguridad fue bien establecido. Hubo aumento de la visión a largo plazo prácticamente en todas las indicaciones y las directrices de Euretina decían es un tratamiento de referencia. El primer tratamiento de referencia fue ranibizumab y el segundo tratamiento de referencia fue utilizar aflibercept. Más de 76 millones de dosis utilizadas a nivel mundial. ¿Y esto qué nos da? 10 años de experiencia con Wetlia. Entonces, estos 10 años pesan y pesan mucho, ¿no? Es una molécula que se acaba de inventar. Teníamos nosotros esta molécula de aflibercept 2 miligramos y aparece otra nueva molécula que es un anticuerpo biespecífico. El anticuerpo biespecífico es el faricimab, que por un lado bloquea al VEGF y por otro lado a la angiopoyetina 2, que tuvieron la sesión pasada que hablaron de esta molécula. Es una molécula nueva, no es el objetivo de la plática del día de hoy, pero saber que es una molécula que tiene 6 miligramos de VEGF, es decir, una dosis molar 3 veces más alta que la que tiene el aflibercept 2 miligramos. Y aparece el aflibercept 8 miligramos, es decir, 4 veces más alta la concentración que lo que estábamos acostumbrados a utilizar. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, aflibercept 2 miligramos es el estándar de tratamiento. ¿Por qué lanzamos aflibercept 8 miligramos? Ya teníamos una molécula que funcionaba bien. Bueno, la justificación es que
cada vez vamos a ser más habitantes, cada vez va a haber más gente de edad avanzada y, por lo tanto, más gente que requiera tratamiento por degeneración macular. En 2022, 1 de cada 10 personas es mayor de 65 años. Pero si nos vamos un poquito más adelante, en el 2050, 1 de cada 6 va a ser mayor de 65 años. Y por lo tanto vamos a requerir más formas de tratar a estos pacientes. El punto es que la carga de tratamiento es elevada y es pesada para todo el mundo. Es para el paciente, para el familiar que lo acompaña y también para el médico. Si nosotros podemos apartar un poco más las inyecciones y tener mejor resultado, probablemente estamos con la molécula adecuada. Entonces, problema, inyecciones frecuentes, que se cumpla realmente el programa de tratamiento y gestionar los recursos y la capacidad de cada clínica para que realmente podamos aportar los tratamientos como realmente se deben de hacer. Entonces, el punto importante es que empieza a haber estudios, ensayos en fase 2, que nos dicen es prometedor el utilizar una dosis mayor. Y llega un momento en el cual decimos, bueno, pues podemos utilizar una dosis más alta y aparece Aflibercept 8 miligramos, 2 estudios que lo avalan, Pulsar en degeneración macular con neovascularización y Fotón en pacientes que tienen edema macular diabético. Recordemos un poco qué hace Wetlia, qué hace Aflibercept. Bueno, si tenemos hipoxia, inflamación y se liberan factores angiogénicos, que son estas moléculas que vemos en verde, se van a unir a sus receptores específicos de las células endoteliales. Al unirse a los receptores los van a activar y al activarlos se va a producir vasodilatación y proliferación de las células endoteliales. Estas células endoteliales invaden el estroma adyacente y van a producir un microtúbulo. Ese microtúbulo, si sigue teniendo niveles elevados del VEGF, va a continuar creciendo y se va a convertir en un neovaso. Si llega un momento en que se equilibren las células endoteliales con los pericitos, se va a convertir en un vaso maduro y ahí ya no va a responder al antiangiogénico. Pero de aquí para atrás podemos revertirlo siempre y cuando no haya una maduración completa del vaso. Cuando decimos Aflibercept, el Aflibercept bloquea al VEGF, pero también bloquea al factor de crecimiento placentario, una molécula que está íntimamente relacionada con la angiogénesis y con la neovascularización. Y si lo representáramos en un esquema sumamente sencillo, tenemos 3 tipos de receptores. Receptor tipo 1 para el VEGF, receptor tipo 2 y receptor tipo 3. El factor de crecimiento placentario se adhiere al receptor tipo 1 y esto produce funciones vasculares y no vasculares, igual que el VEGF del grupo B. El del grupo A se adhiere tanto al receptor 1 como al receptor 2 y esto produce angiogénesis y permeabilidad vascular anormal. Y los del grupo C y D se adhieren al receptor 3 y producen angiogénesis y linfangiogénesis. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bloquear esta molécula antes de que se una a los receptores específicos. Entonces, si esto lo viéramos en un esquema un poquito más dinámico, ¿qué hacía el ranibizumab? Bloqueaba únicamente uno, el VEGF-A. Ese era el único que bloqueaba. Pero eso era suficiente para inhibir la neovascularización. Y cuando aparece el Aflibercept, que es una proteína de fusión recombinante, ahorita vamos a explicar cómo está constituida, bloquea al VEGF-A, al B y al factor de crecimiento placentario. Por lo tanto, tenemos efectos sobre los receptores 1 y los receptores 2 y podemos bloquear la angiogénesis patológica. Si nosotros recordamos que los receptores específicos de las células endoteliales tienen dominios, que son estas pequeñas bolitas que vemos aquí, esos dominios fueron copiados para crear esta molécula que es el Aflibercept. Entonces se copió parte del receptor 1, el dominio 2, número 2, y del receptor número 2, el dominio número 3. Y esta molécula se armó así, es decir, tiene parte de los receptores naturales de las células endoteliales. Por lo tanto, va a tener una gran afinidad por el VEGF. Esto hace que esta molécula pueda muy fácilmente atrapar al VEGF y no lo libere fácilmente. Entonces, si nosotros pensamos en esto, es una proteína de fusión recombinante que tiene parte del receptor 1 y del receptor 2 para VEGF, fusionados en una porción FC de la inmunoglobulina humana. Esta es la porción FC. Actúa como un receptor señuelo del receptor del VEGF. Une al VEGF-A, al factor de crecimiento placentario, con mayor afinidad que los receptores nativos.
¿Qué hace esto? Captura a esta molécula y no la libera fácilmente. La afinidad que tiene es muy alta y la constante de disociación que tiene permite que persista adherida, no la libera fácilmente, a diferencia de los otros antiangiogénicos que no capturaban en forma completa esto. Esta molécula, el aflibercept, tiene una unión estequiométrica 1:1, es decir, capta un dímero completo por cada molécula de aflibercept. ¿Qué efectos tiene esta molécula? Bueno, disminuye la inflamación, disminuye la neovascularización, disminuye la fuga de retina vascular y por lo tanto el edema. Cuando tenemos tenemos esta fracción del receptor número 2, también tenemos los mismos efectos, pero hay que recordar que estamos como objetivo bloqueando al VEGF-A, al factor de crecimiento placentario, al B y a la galectina. Por lo tanto, tenemos múltiples mecanismos de acción que son los que le dan su efectividad. La afinidad es una de las características más importantes y su constante de disociación, es decir, es bien afín, atrapa la molécula y no la libera fácilmente. Y esto hace que los resultados sean buenos. Esta molécula ya la usábamos desde hace 10 años, pero en 2 miligramos. Hubo algunos estudios que demostraron que si aumentábamos un poco la dosis, aquí utilizando 4 miligramos, secábamos más rápido la retina y la manteníamos seca por más tiempo. Este estudio es del año 2011, no es reciente. Sin embargo, se buscó que la dosis molar fuera más alta, 4 veces más alta. Es el mismo medicamento, pero con una dosis molar 4 veces más alta que la que ya estábamos acostumbrados a usar de 2 miligramos. Esto aumentó el tiempo de supresión del VEGF para todos los pacientes. Y si esto lo vemos en un esquema muy sencillo, de la mitad del ojo para abajo vamos a tener la dosis molar estándar, es decir, 2 miligramos, y de la mitad hacia arriba la dosis molar más alta. Este es el momento en el cual nosotros hacemos la inyección. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 4 veces más alta la dosis? Tenemos más moléculas para bloquear al VEGF que cuando usamos una dosis de 2 miligramos, es decir, es 4 veces más alta la dosis. Y si hablamos de la eliminación del medicamento, llega un momento que casi ya no tenemos el de 2 miligramos, pero aún seguimos teniendo una concentración alta del de 8 miligramos, hasta que llegamos a un punto que se llama el punto umbral de supresión efectiva. Al llegar al punto umbral de supresión efectiva, 2 miligramos prácticamente ya no tiene efecto, pero sigue teniendo efecto 8 miligramos. Ese es el principio de utilizar una dosis más alta, que sea más efectiva y que dure mayor tiempo. Si esto lo viéramos en una gráfica y inyectáramos 2 miligramos, llegaría un punto en el cual llegamos al umbral por debajo del cual ya no tiene efecto el medicamento. Pero si usamos una dosis 4 veces más alta, nosotros tenemos una diferencia de tiempo en el cual sigue teniendo efecto antes de que lleguemos al umbral por debajo del cual cesa el efecto terapéutico. Y ese es el objetivo de utilizar una dosis más alta que aumenta en un 34% la duración del medicamento y por lo tanto la efectividad y la posibilidad de secar. Cuando menos 6 semanas se puede aumentar sobre las semanas que ya tiene de supresión la dosis de 2 miligramos. Y ese es el objetivo de utilizar esto. Entonces, un aclaramiento ocular, un 34% más lento frente a la dosis de 2 miligramos. ¿Cuáles son los 3 objetivos aquí? Ganancia en visión, tratamiento extendido y control más adecuado del líquido. Son las 3 cosas que buscamos cuando tratamos a un paciente con una molécula de este tipo. Ganancia de visión duradera, bueno, cuando analizamos a la semana 48 se cumplió ese objetivo. Intervalos de tratamiento extendidos, también los pacientes mantuvieron una dosificación incluso de cada 16 semanas hasta la semana 48. Recordemos que cuando usábamos el aflibercept 2 miligramos, rara vez nos podíamos extender más de 2 semanas, pero aquí podemos extendernos a 12, a 16 semanas e incluso mayor tiempo y secamos mucho más rápido la retina. Control del líquido duradero y que eso se mantenga hasta la semana 48 y un perfil de seguridad comparable a la molécula que ya conocemos, que es el aflibercept de 2 miligramos. No estamos experimentando una molécula nueva, es una molécula que ya conocíamos. Pulsar y fotón, aflibercept de 8 miligramos, demostraron que se puede lograr un control sostenido
de la enfermedad. Y hablemos muy rápidamente de los estudios. No voy a describirlos porque es muy aburrido cuando los describen todo el estudio. Vamos a hablar la parte importante y nos vamos a los resultados. Entonces, PULSAR fue en degeneración macular relacionada a la edad con neovascularización. Es un estudio de 223 centros, 26 países participaron. Y vamos a hablar de que se hicieron 3 grupos, que es la parte importante. Un grupo con aflibercept 2 miligramos cada 8 semanas, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar. La diferencia fue un grupo de aflibercept 8 miligramos cada 12 semanas después de 3 inyecciones mensuales iniciales y otro grupo de aflibercept 8 miligramos cada 16 semanas después de las 3 inyecciones mensuales. A la semana 48 se hizo el criterio de valorar si había o no inferioridad. A la semana 96 se finalizaba el estudio y hubo opción a prolongarlo durante un año más. Entonces, si nosotros vemos aflibercept 2 miligramos, dosis de carga 3, y después nos íbamos una semana sí, una semana no. Es decir, como estamos acostumbrados a utilizar. Aflibercept 8 miligramos, 3 de dosis de carga, y después nos íbamos a cada 12 semanas. Y el otro grupo, aflibercept 16 miligramos, perdón, 8 miligramos para cada 16 semanas, son 3 de dosis de carga, y nosotros seguimos inyectando a los pacientes cada 16 semanas. ¿Qué esperaríamos viendo esto? Bueno, que a lo mejor los pacientes que separamos más tiempo no fuera efectivo el medicamento. Entonces, el punto importante fue valorar cómo iba la agudeza visual. Si la agudeza visual se mantenía o mejoraba, podían extenderlo más tiempo. Si no mejoraba o empeoraba, se acortaba el tiempo de tratamiento. Entonces, 2 miligramos fueron cada 8 semanas, 8 miligramos cada 12 y 8 miligramos cada 16 semanas. Se consideraba que si un paciente perdía más de 5 letras o aumentaba el grosor de la retina, el resultado no era favorable y teníamos que regresar. Pero si no había una pérdida mayor de 5 letras y se mantenía seco, podíamos aumentar el tiempo entre las inyecciones. La mayor parte de estos pacientes mayores de 50 años no debían tener tratamientos previos porque eso podría producir problemas, no tratados previamente, y la agudeza visual inicial entre 20/32 y 20/320. Nada más por mostrar 2 datos de los resultados, le da promedio 75 años en todos los grupos. La mayor parte de los pacientes de raza blanca, los hispanos fueron un grupo pequeño y hay veces que dicen, bueno, es que no lo probaron en hispanos. Realmente el grupo fue pequeño en hispanos, pero sí hubo hispanos incluidos en el grupo. Y si vemos la gráfica, en azul tenemos el aflibercept 2 miligramos. En verde olivo tenemos el aflibercept cada 12 semanas y en verde más oscuro tenemos el aflibercept cada 16 semanas. Si nos vamos a la semana 48, los resultados son muy similares. Ligeramente mejor el aflibercept cada 2 miligramos cada 8 semanas. Si nos vamos a 96 semanas, se emparejan mucho los resultados. Casi podríamos decir que son semejantes en cuanto a mejoría de agudeza visual. Y cuando hablamos de proporción de pacientes sin líquido en el subcampo central de la retina, esto es aflibercept 2 miligramos y estos son 2 miligramos cada 8 semanas y esto es 8 miligramos cada 12 y 8 miligramos cada 16 semanas. Es decir, se secó mejor la retina y más rápido y esto quiere decir mayor efectividad cuando utilizamos la dosis de 8 miligramos. Tiempo de secado, este es otro dato muy importante y esto, el tiempo de secado nos dice si está siendo o no más efectiva la molécula. Aflibercept 2 miligramos, el tiempo de secado promedio 8 semanas. Aflibercept 8 miligramos cada 12 semanas, tiempo de secado 4 semanas. Aflibercept 8 miligramos cada 16 semanas, el tiempo de secado 4 semanas. Es decir, se redujo a la mitad el tiempo de secado. Se pudo prolongar el tiempo entre inyecciones, se pudo secar más rápido y se pudo mejorar un poco más la agudeza visual. Si hablamos de grosor macular central, prácticamente son idénticos entre los 3 grupos. La diferencia es mínima. Número de inyecciones. Aquí viene otra gran diferencia. Si estamos utilizándolo a la aflibercept 2 miligramos cada 8 semanas, vamos a requerir mayor número de inyecciones que si lo usamos cada 16 semanas. Entonces, el número de inyecciones se disminuye en forma importante y no la efectividad del tratamiento.
En resumen, podríamos decir que la proporción de pacientes que mantienen un tratamiento ideal a las 12 semanas o cada 16 semanas es cercano al 80%. Combinándolos, los que lograron disminuir su líquido entre 12 y 16 semanas y mantenerse secos, 83%, lo cual es un resultado muy favorable. A efectos adversos, que es otro punto importante. O sea, quité muchas de las fotos, pero esta sí la dejé. ¿Por qué? Porque existe la duda, bueno, si usamos una dosis mayor, ¿va a haber efectos adversos realmente que nos llamen la atención? Realmente no. Pacientes con inflamación intraocular, en el grupo de 2 miligramos cada 8 semanas, 0.6%, 8 miligramos cada 12 semanas, 1.2%, 8 miligramos cada 16 semanas, 0.3%. O sea, realmente idéntico a lo que hemos utilizado en otros antiangiogénicos. En esto no hay diferencia. Casos de vasculitis oclusivas no está reportado ninguno. El otro estudio, FOTON. FOTON es en edema macular diabético. Este estudio está hecho en 138 centros en 7 países y aquí varía un poquitito la forma en la que se hizo el estudio. 2 miligramos cada 8 semanas después de 5 inyecciones de dosis de carga. Aquí se varía un poco. ¿Por qué 5 inyecciones? Si ustedes revisan los estudios Vivid y Vista con 2 miligramos, inyectamos al paciente 3 veces, mejora la visión, a la cuarta sigue mejorando, a la quinta sigue mejorando, a diferencia de degeneración macular que mejora en las 3 primeras y prácticamente ahí se queda. Pues aquí la dosis de carga fue una dosis de carga mucho más fuerte cuando se utilizó la dosis de 2 miligramos cada 8 semanas. Sin embargo, en los grupos de 8 miligramos cada 12 y 8 miligramos cada 16, la dosis de carga fue solo de 3 inyecciones. No se consideró que se requería más. Igual se hizo una evaluación a las 48 semanas, a las 96 semanas y la opción de prolongarlo. Entonces, este es el esquema para entender cómo se hizo. 2 miligramos son 5 inyecciones de carga y después nos vamos cada 8 semanas. Aflibercept 12, cada 12 semanas son 3 inyecciones y luego nos seguimos cada 12 semanas. Y en la de cada 16 igual dosis de carga 3 y nos seguimos cada 16 semanas. Sin embargo, si había pérdida de visión o aumentaba el grosor retiniano, podíamos regresar el tiempo entre las inyecciones. Si no sucedía eso, se podía prolongar el tiempo entre las inyecciones. Entonces, esto nada más es para esquematizar cómo se hizo el estudio y los criterios fueron igual. Una pérdida de más de 10 letras, me tengo que regresar. Un engrosamiento de retina mayor de 300 micras, me tengo que regresar. El objetivo era probar la durabilidad de la Aflibercept a una dosis molar más alta frente a la dosis estándar. Entonces, podía haber extensión o regresión dependiendo cómo fuera la respuesta en retina. El criterio para incluir a los pacientes es que tuvieran un grosor macular central de 300 micras o más al inicio del estudio, con una agudeza visual entre 20/32 y 20/320, prácticamente idéntico al otro estudio. Edad media, 61 años, muy semejante a todos los estudios en los cuales se hace edema macular diabético y grosor macular central en promedio 450 micras. Recordemos, promedio diríamos 250 micras. Cuando se utilizaban algunos otros equipos se admitía hasta 300 micras. Mejoría de agudeza visual. Si nos vamos a las 48 semanas, parecía ligeramente mejor la respuesta con el Aflibercept cada 8 semanas, comparado con cada 12 y cada 16 con dosis de 8 miligramos. Si nos vamos a las 96 semanas, prácticamente se emparejan. La diferencia sigue siendo mínima, con ligera disminución en la de que estamos cada 16 semanas. Incluso la de cada 16 semanas tuvo algunas pequeñas caídas. Es muy probable que en ese momento estaba ya pasando el efecto de esas 16 semanas, pero no se reflejaba, pero no se reflejaba en que hubiera un cambio severo en la agudeza visual. Si vemos el grosor macular central, prácticamente vemos lo mismo. Estas ligeras elevaciones son en la dosis de cada 16 semanas, que empieza a haber de nuevo una pequeña actividad de la enfermedad, no suficiente como para decir que no es efectivo el tratamiento. Número de inyecciones. Pasó algo semejante al estudio Pulsar. Mayor número de inyecciones cuando usamos
2 miligramos cada 8 semanas respecto a los otros dos grupos. Pacientes con presión intraocular elevada, porque eso ha sido otra pregunta. Como estamos haciendo una dosis molar más alta, ¿va a aumentar realmente la presión intraocular? Realmente el aumento de la presión intraocular fue mínimo. En resumen, podemos decir que se logra un control sostenido de la enfermedad con mejores resultados visuales y más duraderos, con intervalos de tratamiento mucho más amplios, resolución del líquido rápida y resistente y un perfil de seguridad comparable al que teníamos con 2 miligramos. Y vamos a presentar un par de casos y cómo se siguieron. Son casos del estudio. Es un paciente que está entre los 60 y los 70 años porque se dividieron por grupos, pues por eso decimos el grupo en el que está. Masculino, blanco, que está en una dosis de 8 miligramos cada 12 semanas. La agudeza visual inicial en LTRS en letras son 35 letras y el grosor macular central 714 micras. Si vemos el OCT, tenemos un engrosamiento importante en el centro con lesiones hiporreflécticas de tipo quístico, algunos puntos hiperreflécticos intrarretinianos y una lesión exudativa en el borde de la retina. Si vemos la foto clínica, tenemos hemorragia subretiniana, exudación lipídica y un cambio en toda el área central de la retina. Y si lo vemos en la angiografía, vemos las lesiones hipofluorescentes por bloqueo, por las hemorragias que tenemos alrededor de la mácula, y un área de hiperfluorescencia que sugiere una neovascularización parcialmente oculta, que no la podemos definir, pero sabemos que es una neovascularización secundaria de generación macular. Esto va a ir variando conforme vayamos aumentando el tiempo en el estudio. Abajo del lado izquierdo tenemos la agudeza visual absoluta en el número de letras que ven, y aquí para iniciar tenemos 35, y de este lado tenemos el grosor macular central, iniciamos en 714 micras. Y vamos a ir viendo qué pasó conforme se iba inyectando el paciente. Entonces, ponemos la primera inyección, de 714 micras baja a 258. Ahí vamos bien. De 35 a 41 letras. De hecho, no esperamos que mejore mucho por la lesión que tenemos subfoveal. Segunda inyección, mejora la agudeza visual a 42 letras, el grosor macular central 163 micras, está por debajo de lo normal. Partimos de esto en la semana 4, aquí estamos en la semana 8, y de hecho vemos una reducción del grosor macular central, pero incluso no podemos ver la elipsoide bien definida, vemos algunos cambios a nivel del epitelio pigmentado de retina y probablemente ya presenta algunos cambios de tipo atrófico. Esta es la semana 12. ¿Por qué se marca en verde? Porque a partir de la semana 12 es el patrón donde debemos decir si mejoró o empeoró, no de cuando iniciamos, sino a partir de la semana 12. La semana 12 va a ser la que se va a valorar en todo el estudio. Estamos en 44 letras de agudeza visual, 163 micras de grosor macular. Nos vamos a cada 12 semanas. ¿Por qué? Porque el paciente está en el grupo de cada 12 semanas. Entonces se mantiene el grosor macular central, mejora ligeramente la agudeza visual. Hasta ahí vamos bien. Y vemos que no tenemos líquido, pero vemos cambios de tipo atrófico también en la parte central de la retina. Siguiente inyección, 12 semanas después, la agudeza visual en 57 letras, partimos de 35, y el grosor macular central prácticamente se mantiene en 166 micras. Como no hay cambios y la evolución es favorable, nos vamos a cada 16 semanas, es decir, hay una extensión. Entonces nos vamos a cada 16 semanas y el grosor macular se mantiene, pero hay una ligera caída en la agudeza visual. La agudeza visual no se mantuvo, no siguió mejorando, incluso empeoró un poco. Entonces nos regresamos a cada 8 semanas. Entonces nos regresamos, estábamos en cada 16, ahora nos vamos a cada 8. Vuelve a mejorar la agudeza visual y se mantiene el grosor macular prácticamente idéntico. Pero como ya mejoró, pues nos volvemos a regresar a cada 16 semanas y se mantiene el grosor macular y la agudeza visual prácticamente se mantiene. Estamos estables, nos podemos ir a cada 20, es decir, podemos extendernos. Y esto es algo que tenemos que hacer en la práctica, estar jugando con el tiempo y con la respuesta que va teniendo el paciente. No podemos ser estrictos de que se va a inyectar cada 12 semanas o cada 16 semanas o cada 8, depende cómo va siendo la respuesta. Entonces, respuesta favorable en cuanto a grosor macular central y en cuanto a agudeza visual, puede extenderse a cada 24 semanas. El objetivo aquí es buscar el tiempo máximo.
Y realmente después de un periodo de tiempo ya estamos en 24 semanas. Esto es en degeneración macular. Veamos un caso en edema macular diabético. Aquí este caso es un caso difícil. Se observan, es un paciente que está entre los 50 y 60 años, está en el grupo de 8 miligramos cada 16 semanas. La agudeza visual basal está en 38 letras, acá lo vemos, y el grosor macular central 523 micras. Pero si vemos el OCT, tenemos una gran lesión hiporrefléctica de tipo quístico a nivel de la fóvea. No vemos las capas profundas externas de retina bien definidas. Vemos algunos puntos hiperreflécticos intrarretinianos. Veamos entonces cómo responde. Entonces el paciente se da su dosis de carga de 523 micras, baja a 199. Estábamos así, disminuyó el grosor macular central. La agudeza visual mejoró de 38 a 66 letras. No tenemos líquido en el área central, pero persisten algunas lesiones hiporreflécticas alrededor. Siguiente inyección, mejora la agudeza visual a 70 letras. El grosor macular se mantiene en 189 micras. 12 semanas, ese es nuestro punto de partida, es el que vamos a tomar en consideración para saber si el paciente está mejorando o empeorando. Y vemos una lesión hiperrefléctica a nivel del epitelio pigmentado o encima del epitelio pigmentado en el área central. Pero en este periodo de tiempo, vemos que la agudeza visual vuelve a caer y que aumenta de nuevo el grosor macular y de nuevo aparece una lesión hiporrefléctica de tipo quístico. Y todos hemos experimentado esto tratando pacientes diabéticos. A veces mejoran y ya no vuelven a empeorar, pero a veces mejoran, nos alejamos un poco y vuelven a empeorar. Entonces, este paciente que estaba cada 12 semanas se regresa cada 8 semanas. ¿Por qué? Porque hay aumento del grosor macular y pérdida de agudeza visual. Y al regresarnos a cada 8 semanas, vuelve a mejorar la agudeza visual, perdón, y disminuye de nuevo el grosor macular central. Semana 36, ya no hay líquido en el área central. Y estamos cada 8, continuamos cada 8, se mantiene la agudeza visual, se mantiene el grosor macular central, seguimos cada 8, se mantiene. Y ya que se mantuvo por un buen tiempo, de nuevo nos extendemos a cada 12 semanas. Al extendernos a cada 12 semanas, vuelve a haber un ligero aumento del grosor macular central. Sin embargo, no llegó a las 300 micras, que era la meta para decir, me tengo que regresar al tratamiento original. Se queda en cada 12 semanas y se mantiene por debajo de las 300 micras, pero la agudeza visual se mantiene. La agudeza visual ya no se perdió. Y si vemos la lesión, ya vemos que tiene cambios atróficos a nivel del epitelio pigmentado de retina y hay una discontinuidad de la capa elipsoide en el área central. Entonces, ¿nos va a mejorar más la visión? Ya no nos va a mejorar más la visión. Tenemos que ver todo en conjunto, no nada más la agudeza visual. Y ya una vez que el paciente esté estable, se puede extender a cada 20 semanas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pensar que podemos jugar con el tiempo y buscar el tiempo máximo que el paciente pueda estar sin inyectarse. ¿Es una regla de cómo se va a comportar? No. Entonces, el punto importante es motivarlos a que valoren la opción del medicamento 8 miligramos, una dosis molar 4 veces más alta, un medicamento que ya todos ustedes conocen. Y al aumentar la dosis molar, podemos tener un secado mucho más rápido y podemos prolongar el tiempo entre las inyecciones, que ese es el objetivo principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Si alguno de los asistentes tiene preguntas para Juan, pues es el momento de hacerlas. Yo de una vez voy a empezar preguntando. Sabemos que el aflibercept 2 miligramos es un medicamento que hemos estado usando, como ya dijiste, por más de 10 años y muchos de nuestros pacientes pues siguen respondiendo muy bien a aflibercept 2 miligramos. ¿Crees que valdría la pena en pacientes que sí han respondido bien a la aflibercept 2 miligramos para extender más tiempo el espaciado de la inyección, migrarlos a 8 miligramos o los pacientes que estén en 2 miligramos, mejor no tocarlos? Bueno, es una muy buena pregunta. Si el paciente está respondiendo bien y el criterio fuera, estoy con 2 miligramos, no tengo líquido en degeneración macular, ni dentro ni debajo de la retina, o es diabético y no tengo aumento del grosor central ni pérdida de visión, nos podemos quedar con ese medicamento. Pero podríamos extenderlo si el paciente dice, me gustaría que me inyecte menos, porque ese paciente de todos lo va a estar inyectando seguido. Entonces ya hemos cambiado algunos pacientes que teníamos con el aflibercept 2 miligramos a aflibercept y los hemos podido extender 4 semanas más de lo que ya teníamos.
Ventaja, uno puede decir, bueno, es más caro, pero si lo inyecto menos, pues equipara el punto del costo. Pero el otro punto importante para nosotros es el costo del medicamento. O sea, el paciente se va a inyectar muchas veces. Mientras más separo las inyecciones, también más reduzco el costo del tratamiento. Bueno, yo tenía una duda muy similar a la de Mauricio, si se, por ejemplo, se pueden dar las dosis cargas de 2 miligramos y ya si se seca y lo puedes extender, cambiarlo a 8. Bueno, no conozco ningún estudio que haya hecho Ajá, eso, bueno, pero yo sí creo que lo puedes hacer. o Y, sea, y, y ya es algo que yo platicaba con Luis Daniel y yo creo que también según lo que escuché del acta de la sesión anterior, si el paciente se seca rápido, no pongo toda la dosis de carga, me empiezo a extender de inmediato. Y el extender de inmediato hace que el paciente sea mucho más feliz y tú también, ¿no? Ya lograste el objetivo que es que no tenga líquido, empieza a extender. Entonces yo creo que tu criterio, tu pregunta es correcta. Yo creo que sí puedes. Yo creo que sí, nunca lo he hecho, ¿eh? Pero yo creo que sí se podría hacer, ¿eh? Y puedo opinar un poquito de eso. Justo en el militar y Patricio ya están definiendo criterios, porque la mayoría de los pacientes que se están utilizando 8 es switch, no son vírgenes al tratamiento, y que precisamente hay dos tipos de switch. El switch por el no respondedor que no te ha respondido y quieres cambiarlo, que lo que sí recomiendan es volver a dar dosis de carga, o justo lo que decía Mau, del que tienes estable y lo quieres extender más tiempo. Entonces están definiendo como bien esos criterios. Yo todos los que he inyectado hasta ahorita con el otro medicamento y con todos han sido de switch. Si yo estaba feliz como estaba respondiendo, ya no he pensado en cambiarles el medicamento, pero aquel que no me estaba respondiendo, sí cambio el medicamento. Ahora, si al hacer el switch en la primera inyección ya no tiene líquido, no me espero 3 inyecciones para decidir. Ahí sí voy, me puede criticar el laboratorio, ¿eh? Ahí voy un poquito en contra de tener que usar una dosis de carga. Ya logré que se secara. Ya está seco, me extiendo. Ese es el punto importante. No, ibas a preguntar. No, más o menos lo mismo que mencionaba. O sea, yo los que usaron los dos, o sea, tanto Pari como el Libertad de 8, todos han sido de Switch. Pero bajo estas circunstancias, el paciente, digamos, dejando el costo de lado, ¿por qué no ofrecerle el de 8 de primera intención? O sea, se supone que si tienes dos, o sea, yo ya no le usaría el de 2, a menos que fuera el costo del tema. Si es el costo, pues hay otras dos alternativas de Sí, de hecho, preguntamos al laboratorio si iba a dos y nos dijeron que no, que va a continuar la de dos. Porque cuando vimos estos resultados, lo platiqué con Pato también y que quizás ya lo va a usar. Realmente en visión, y ahí se vio, o sea, si el paciente te dice, ¿con qué es lo que mejor voy a ver? Lo único que se le puede decir es ponerse el de 2 con mucha frecuencia. O sea, ¿con qué es lo que voy a ver mejor? Y yo tengo un paciente que se ponía de 2 cada 8, religiosamente, 6 años. Se me ocurrió siempre tenía una nadita y se me ocurrió la grandiosa idea de cambiarlo a algo. Y le bajó la tensión. Una línea, se secó y le bajó la tensión. Y me dijo, ¿sabes qué? Me sigue inyectando ¿qué de 2. diagnóstico tenía tu Es paciente? un degeneración macular relacionada a la edad, pero así del hígado, un despegamiento y chiquito. Y el paciente me dijo, oye, yo estaba muy feliz poniéndome el de 2 cada 8 semanas. Está descrito que si tienes de líquido en el área central, a veces no vale la pena secarlas. Ahora les voy a platicar otra experiencia. Paciente diabético que estaba con aflibercept cada 8 semanas, dosis de 2 miligramos y persistía con líquido. Le pongo aflibercept 8 miligramos y 3 días después de la inyección, te repito el OCT, 0 líquido en 3 días. En 3 días se secó. ¿Esto qué quiere decir? Que la dosis molar al aumentarla, logré lo que no había logrado con ese paciente con la dosis de 2 miligramos. Ya lo cambié a 8 y ya no lo he visto porque no le ha tocado revisar. Y lo que me gusta mucho es que puedes personalizar ya muy así minuciosamente el tratamiento de cada persona. Está bien interesante. Ya lo platicábamos, pero al aumentar la dosis molar, aumenta la dosis de 50, 70 microlitros. Digo, yo ya te lo pregunté, pero es algo que muchos preguntan.
si tú notaste, digo también Humberto, alguna diferencia en o sea, ya en el momento de este aumento de la dosis O o sea, no cambia ¿qué nada. dices en la dificultad para la inyección? Y el aumento de que pasa de 50 a 70 microlitros, si ahí alguno de los pacientes se te hipertensó, ¿notaste algún cambio de resistencia, algo? No, no, de hecho, no, ningún paciente que dejara de percibir la luz inmediatamente después de la inyección. Antes les tomaba la presión del ojo hace como 20 años, ya no lo tomo. O sea, lo inyecto y únicamente si me dice que no ve la luz, lo dejo un rato, pongo algún hipotensor ocular y vuelven a recuperar la luz. Ahora, si el paciente ya tiene hipertensión ocular, ahí sí el peligro es alto. O sea, si esa dosis que le aumentamos del volumen, ahí tengo alto riesgo de que el paciente se descompense si ya tiene la presión intraocular alta. Pues lo ideal es que la presión esté por debajo de 24 para inyectarlo, porque si no se me sale de control, ¿no? El otro punto es la inyección. O sea, ¿quiénes han inyectado Fari o Aflibercept 8 miligramos? Creo que hasta ahorita muy pocos han tenido experiencia. Es un poco más difícil. ¿Quieres platicar tu experiencia? Para los pacientes de AFI de 2, cuando los cambiaste a Fari, se dieron cuenta luego que inclusive es mucho más espeso. O sea, desde que lo estás preparando, se percibe la diferencia. Y el paciente sí lo nota. Pero son pacientes muy, así como ya muy, así. Esa es una. La otra es la dificultad para la inyección. De hecho, hay que dejarlo un ratito a la temperatura ambiente para que se haga un poquito menos espeso. Si lo tratamos de inyectar con aguja número 31 es mucho más difícil y hay quienes reportan a veces que se ha tapado la aguja. Perdón, Mauricio, ibas a decir algo. No, No, yo nunca he tenido necesidad de hacerlo. Claro que si entraste con un paciente que ya tiene hipertensión ocular, ahí sí tienes que hacer algo. Pero si la presión estaba normal, no es suficiente el volumen como para que se te descompense y que realmente tengas que hacer otro procedimiento. Digo, nada más agregando esto, hay un análisis post-hoc que aún no se publica. De precisamente eso de necesidad de paracentesis, y creo que de los dos estudios, solo 2 o 3 pacientes requirieron paracentesis. para que seguro ya alguien lo está haciendo. Para los pacientes que sí tienen diagnóstico de glaucoma y de degeneración macular, que son muchos por la edad, pero eso es como ya se sale de que le pusieras 2 miligramos de examen, que a lo mejor les vas a tener que inyectar más seguido, pero no le vas a hacer ese pico que a lo mejor si la trae, si ese pico que le generas cuando le inyectas 0.7, le sube la presión a 30 y se le mueren ahí sus 3 personas que le quedan. Pero es hipotético total. La invitación es prueben esto nuevo. Realmente se van a sorprender como pacientes que parecía que no respondían, les llamábamos no respondedores y ahora la mayoría ya les llamamos respondedores, pero con la dosis indicada. ¿Qué punto importante hay aquí? La dosis 4 veces molar más alta. El otro medicamento trae una dosis 3 veces más alta que el Aflibercept 2 miligramos y eso es gran parte de la respuesta favorable que tiene. Entonces aumentamos la dosis molar, esto seca más rápido la retina y nos puede hacer que separemos más el tiempo entre inyecciones. Por allá no. Bueno, la duda era si habían visto más atrofia muscular en el cambio de pacientes de 2 miligramos a 8 miligramos. Bueno, es algo que yo creo que es probable que aparezca. Estamos secando más rápido en degeneración macular y es probable que los cambios atróficos en el EPR se hagan mucho más evidentes a la larga en estos pacientes que estamos secando con una dosis más alta. Hasta el momento no conozco, no sé si, Luis Daniel, si hay algún reporte ya a largo plazo de esto, pero yo creo que tu pregunta es buena y sí es probable que aparezca más atrofia a nivel del epitelio biliar. Pero no porque el medicamento como tal lo provoque, Exacto, no. sino porque lo hace aparecer más rápido. Exacto, exacto. No, el medicamento en sí es el mismo que usábamos antes, pero realmente si me preguntas, ¿es probable que haya más atrofia del EPR? Es muy probable que sí. De hecho, pasó en el estudio CAT. Por saber, ¿no? Todo que es. ¿De alguien más por allá tengo una pregunta? Si no, pues muchísimas gracias, Juan.
igual Daniel o Belén querían dar un anuncio por ahí. Si quieres pasar antes de cerrar la sesión. Sí, sí, me entiendo. Pues un aplauso para Juan. Doctores, buenas noches. Gracias por su asistencia. Sabemos que de repente es complicado por el tráfico y su consulta, pero gracias a todos. Gracias, doctor, por su participación, al doctor Mau por invitarnos a participar y bueno, a la mesa. Y quería anunciarles que como promoción especial para esta sesión del ARO, tenemos un precio especial que no se lanza a nivel nacional, nada más es local por el evento. Y nos acompaña Néstor. Néstor es el gerente de DEMSA. Participan varias casas distribuidoras, pero bueno, Néstor quiso estar aquí presente con ustedes para tener este contacto directo. Y una pieza, ahorita la tenemos en 15,672, un vial, y el tripack, el famoso tripack que tenemos es en 37,788. Entonces, por si quieren, ahí está, y Néstor ahí atrás está, quería presentarse con ustedes también, pero pues, bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Esta oferta va a durar nada más hoy, el 26 y mañana, correcto. Pero el precio máximo al público es otro, precio máximo es de 32,600, pero en Bayer ya ahorita está, lo tenemos con Delta y con las otras, en 17,300, un solo vial. Y el tripack sale como 13,000 pesos cada vial. Ese es el precio sostenido que tenemos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Pues si gustan pasar también, atrás hay unos lonchecitos y refrescos y muchísimas gracias por su participación. Pues deja nomás, voy a cerrar. Igual, muchas gracias otra vez a Juan, muchas gracias a Bayer, muchas gracias a Belén, a Daniel. Para el mes de diciembre se contempla una cena, por ahí luego les mando la información, a ver a qué restaurante nos vamos. Y ya para el mes de enero, la próxima sesión de la asociación como tal, vamos a hacer el cambio de mesa directiva, va a entrar la doctora Carmen Navarro a la presidencia y la doctora Ana González a la vicepresidencia. Y pues ya, ahora sí que esta sería mi última sesión como tal. Muchas gracias a todos por estar asistiendo.